Es noviembre de 2019 mientras escribo esto, pero todo comenzó muchos años antes. Y si soy sincero, todavía no sé si contar esta historia ayuda en algo o solo hace que vuelva a sentirlo todo otra vez. Se lo he contado a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos. Incluso intenté explicárselo a la policía más veces de las que puedo recordar, pero nunca es suficiente. Siempre queda esa sensación de que algo sigue allá afuera, intacto, esperando. Yo tenía 20 cuando empezó todo. Un trabajo estable, una rutina simple y una novia que hoy es mi prometida. Nunca fui a la universidad. Empecé a trabajar joven y me acostumbré a la estabilidad. No era una vida emocionante, pero era sólida. No tenía motivos para irme lejos, ni planes de empezar de cero en otro lugar. Mis padres me entregaron la casa de mi infancia cuando decidieron mudarse. Era una construcción antigua de ladrillo rojo oscuro que mi padre había heredado de mis abuelos. Ahora me tocaba a mí mantenerla en la familia. La casa había pasado por algunas renovaciones, pero su estructura seguía siendo vieja. En nuestra zona casi no hay casas de ladrillo, así que siempre ha destacado. A mí me gustaba eso. Me hacía sentir que vivía en algo resistente, permanente. La propiedad está al final de la calle. Somos el último lote. Eso significa que el bosque la rodea por dos lados. Y no hablo de un pequeño grupo de árboles. Hablo de kilómetros de bosque espeso, irregular, prácticamente interminable. De niño, mis hermanos y yo lo explorábamos durante horas. Caminábamos sin rumbo, convencidos de que algún día llegaríamos al final. Nunca lo hicimos. Siempre me gustó la naturaleza, el silencio, el aislamiento. Me mantenía ocupado cortando leña, arreglando cercas, limpiando senderos. Vivir apartado no me intimidaba. Al contrario, me resultaba cómodo. Los primeros meses viviendo allí con mi prometida fueron tranquilos, hasta aquel domingo de invierno. Era poco después de las 8 de la mañana, mi único día para dormir hasta tarde. La nieve cubría todo el jardín con una capa limpia y uniforme. Recuerdo el sonido crujiente bajo mis botas cuando salía hacia la camioneta para ir por mi café habitual. Fue entonces cuando las vi. Huellas. En la nieve. Estaban justo al lado de la puerta del conductor de mi camioneta. Mi mente buscó una explicación inmediata y simple. Pensé que tal vez mi prometida había salido antes que yo, pero algo no encajaba. Me acerqué más despacio. Las huellas no venían de la casa. Venían del bosque. Cruzaban el jardín frontal en línea casi recta, atravesaban el pequeño hueco en la cerca lateral que da hacia los árboles y seguían directamente hasta la puerta del conductor. Ahí se detenían. No rodeaban el vehículo. No se acercaban a la casa. No había marcas en las ventanas. Solo iban hasta la puerta de mi camioneta. Y luego regresaban exactamente por el mismo camino hacia el bosque. Me quedé inmóvil, observando. No sentí miedo inmediato. Sentí desconcierto, una especie de incomodidad profunda que no sabía cómo explicar. Era como si alguien hubiera cruzado un límite invisible, pero sin dejar una razón clara. Entré y le pregunté a mi prometida si había salido. No lo había hecho. El resto del invierno no ocurrió nada más. Con el tiempo lo archivamos como una rareza sin explicación. La vida siguió, nos comprometimos, hablábamos de reformas y de planes a largo plazo. El incidente quedó enterrado bajo la rutina. Hasta 2 inviernos después. Recuerdo que era 2015, el año en que los Seattle Seahawks perdieron el Super Bowl contra Tom Brady. Lo recuerdo porque esa misma semana discutí el partido en el trabajo. Esa mañana salí temprano y supe de inmediato que algo estaba mal. El jardín estaba cubierto de huellas. No un solo rastro ordenado como la primera vez. Esta vez había huellas en el camino de entrada, bajo las ventanas, alrededor de toda la casa. Era como si alguien hubiera caminado durante horas alrededor de nuestra propiedad. No entré en pánico, pero sentí el pulso acelerarse. Recorrí la casa con el rifle, revisé el cobertizo, miré hacia el bosque, no vi a nadie. En el trabajo no pude concentrarme. Regresé temprano. Fue mi prometida quien notó lo peor. Me llamó hacia el jardín y señaló una huella con el ceño fruncido. No había marcas de zapatos. No había suela. Eran pies.
pies humanos, descalzos. Me agaché y examiné varias. 5 dedos definidos, arco, talón, claros, profundos. No eran distorsiones de la nieve, no eran animales. Alguien había caminado descalzo alrededor de nuestra casa en pleno invierno. Sentí un frío diferente, uno que no provenía del clima. Llamé a mi padre. Me dijo que en todos los años que vivió allí, nunca vio algo parecido. Luego añadió algo que todavía resuena en mi cabeza. Si vienen del bosque, tienes que saber quién es. No quería hacerlo, pero sabía que si no lo hacía, aceptaría que alguien podía entrar y salir de mi propiedad cuando quisiera. Así que tomé el rifle. Me acerqué al borde del bosque y miré las huellas adentrándose entre los árboles. Y por primera vez en mi vida, el bosque no me pareció familiar. Me pareció enorme, oscuro y completamente indiferente a lo que pudiera ocurrirme ahí dentro. Respiré hondo y comencé a seguir el rastro. Seguí el rastro adentrándome en el bosque con el rifle colgado del hombro y una sensación incómoda creciendo en el estómago. Al principio los pasos eran claros, profundos, perfectamente marcados en la nieve fresca. Caminé despacio, observando cada detalle. El bosque estaba en silencio, demasiado silencio. Ni pájaros, ni viento fuerte, ni ramas crujiendo más allá de mis propios movimientos. Intentaba mantener la lógica al frente de mi mente. Tal vez era alguien con problemas mentales, tal vez un excursionista que perdió el calzado, tal vez una apuesta estúpida. Cualquier cosa era mejor que dejar que mi imaginación tomara el control. Caminé durante unos 30 minutos siguiendo el mismo patrón de huellas rectas y firmes. No había titubeos, no había desorientación. Quien fuera sabía exactamente hacia dónde iba. Y entonces ocurrió algo que todavía hoy no puedo explicar. El rastro se dividió en dos. 2 líneas de huellas descalzas separándose en direcciones distintas. Me quedé inmóvil mirándolas. No tenía sentido. No había señales de forcejeo en la nieve, no había pisadas superpuestas que indicaran que alguien dio la vuelta torpemente. Simplemente, en un punto específico, el rastro se convertía en 2 caminos independientes. Sentí una presión en el pecho. Hasta ese momento había asumido que estaba siguiendo a una sola persona. La idea de que pudieran ser 2 nunca me había cruzado la mente. Miré hacia la derecha. Miré hacia la izquierda. El bosque se sentía más profundo, más cerrado. La luz comenzaba a cambiar, el sol descendía lentamente y las sombras se largaban entre los troncos. Pensé en la posibilidad de que alguien hubiera caminado hacia atrás para confundirme. Intenté convencerme de que era eso, pero cuanto más analizaba las marcas, menos probable parecía. No había errores, no había deslizamientos. Permanecí allí varios minutos debatiendo conmigo mismo. Finalmente decidí regresar. No me sentía cómodo avanzando sin saber si estaba siendo superado en número, y la oscuridad se acercaba. Esa noche llamamos a la policía. Les expliqué lo de las huellas descalzas, lo del rastro dividido. Me dijeron lo que ya sospechaba. Sin pruebas claras de un delito, no podían hacer mucho. Tal vez alguien cruzó la propiedad, tal vez era una broma. Me recomendaron instalar cámaras. El invierno terminó sin más incidentes. Durante los años siguientes, nada ocurrió. Nos comprometimos oficialmente, pintamos la cocina, arreglé el techo del cobertizo. La vida volvió a sentirse normal. Con el tiempo, casi olvidamos el asunto. Hasta enero del año pasado. Desperté una mañana y supe antes de virar por la ventana que algo estaba mal. No sé cómo explicarlo. Fue una sensación, una repetición del pasado. Salí al porche. ¿Huellas? Otra vez. Pero esta vez eran más, mucho más. Cruzaban el patio, rodeaban la casa, llegaban hasta el cobertizo. Corrí hacia él y sentí un golpe de ira al abrir la puerta. Faltaban herramientas, un hacha, un par de sierras, unas cuerdas. No era simple un paseo alrededor de la propiedad esta vez. Alguien había tomado cosas. Mi prometida se derrumbó en el dormitorio. Me preguntó si alguna vez escaparíamos de aquello.
No supe qué responder. Llamé a mi amigo Teo. Es un tipo acostumbrado a la naturaleza, más experimentado que yo con armas y rastreo. Le expliqué todo y aceptó venir. Cuando llegó nos equipamos para el frío. Teo llevaba una mira térmica costosa montada en su rifle. Eso nos daba una ventaja en la oscuridad. Yo no tenía nada tan sofisticado. Seguimos las huellas bosque adentro. Al principio hablábamos en voz baja, intentando mantener la calma. Pero después de 45 minutos el silencio se impuso. El peso de la situación nos alcanzó al mismo tiempo. El rastro volvía a dividirse en puntos específicos. Algunas líneas terminaban abruptamente, obligándonos a retroceder y buscar el punto donde se separaban otra vez. Perdimos horas así. Era como si quien hubiera hecho eso supiera exactamente cómo desorientar a alguien que lo siguiera. La nieve empezaba a oscurecer con el atardecer cuando notamos algo diferente. Las huellas se hacían más profundas, más recientes. Estábamos cerca. En un punto apareció un segundo conjunto de huellas paralelo al primero. Theo murmuró una maldición. Hasta entonces había insistido en que probablemente seguíamos a una sola persona que se duplicaba el rastro. Ahora parecía claro que no. El sol prácticamente había desaparecido cuando sentí el brazo de Theo cruzarse frente a mi pecho, deteniéndome en seco. Miraba a través de la mira térmica sin moverse. Su respiración era lenta, contenida. Esperé. Pasaron segundos que se sintieron eternos. Finalmente me entregó el rifle sin decir palabra. Miré por la mira. Al principio mi cerebro no procesó lo que veía. 4 figuras en la nieve, emitiendo calor brillante contra el fondo oscuro. Pensé que eran animales grandes, pero no lo eran. Eran humanas. 2 figuras más grandes, encorvadas, casi agachadas. 2 más pequeñas cerca de un árbol, moviendo la cabeza de manera errática. Parecían estar comiendo algo en el suelo. No podía distinguir rostros con la térmica, solo formas, pero era suficiente para entender una cosa. Estaban desnudos, en medio del invierno. Sentí un impulso casi incontrolable de gritar. Mi garganta se tensó. Forcé el silencio. Las figuras grandes se incorporaron lentamente. Tomaron a las pequeñas y las levantaron sobre sus hombros con movimientos naturales, casi familiares. Luego comenzaron a caminar más profundo en el bosque. Desaparecieron entre los árboles. Theo y yo permanecimos agachados detrás de aquel tronco durante lo que pareció 1 hora. No nos movimos hasta estar seguros de que no podían escucharnos. El regreso fue silencioso. Cuando llegamos a casa, mi prometida seguía despierta. Me preguntó qué habíamos encontrado. Le conté lo mínimo posible, pero aún así su rostro perdió el color. Llamamos a la policía esa misma noche. A la mañana siguiente regresamos con ellos al bosque. Buscaron durante horas, pero la nieve caída durante la madrugada había cubierto parte de las huellas. Sin evidencia clara, más allá de herramientas faltantes, suspendieron la búsqueda. Entiendo su postura, pero nosotros sabíamos lo que habíamos visto. 4 figuras humanas, desnudas, viviendo en ese bosque. El invierno vuelve a acercarse, y cada vez que cae la primera nieve, siento que mi cuerpo se prepara para volver a ver esas marcas en el jardín. Estamos considerando mudarnos. Aún no lo hemos hecho. No sé por qué nuestra casa parece ser el punto de interés. No sé qué quieren. No sé si son personas que eligieron aislarse del mundo o algo más oscuro. Solo sé que el bosque sigue ahí. Y a veces, cuando la noche es demasiado silenciosa, tengo la sensación de que no somos nosotros quienes lo observan. Es él quien nos observa a nosotros. El verano pasado decidí hacer algo que llevaba años planeando. Siempre me ha gustado caminar largas distancias, especialmente solo. Hay algo en el aislamiento que me aclara la mente. Sin ruido, sin interrupciones, solo el sonido de tus propios pasos y la naturaleza alrededor. Por eso decidí recorrer una sección importante del Pacific Crest Trail. Mi plan era sencillo. Dejaría mi coche al final del tramo que quería recorrer,
Conseguiría que alguien me acercara al inicio del sendero y caminaría de regreso durante poco más de una semana. Era un trayecto exigente, pero yo estaba en buena forma. Había hecho rutas largas antes, sabía lo que hacía. Los primeros días fueron exactamente como los imaginé. Senderos interminables entre árboles altísimos, aire limpio, el crujido de las botas contra la tierra. Durante el día me sentía fuerte. Caminaba durante horas sin detenerme demasiado. El esfuerzo físico era constante, pero manejable. Nunca camino de noche. Esa es una regla básica. Así que cada tarde, antes de que oscureciera por completo, me desviaba ligeramente del sendero principal para montar la tienda. Siempre he preferido mantener un perfil bajo. Los excursionistas solitarios pueden atraer atención innecesaria. Si alguien pasaba por el sendero, no quería que supiera exactamente dónde estaba acampando. Las 2 primeras noches fueron normales. Dormí profundamente. Hasta la tercera. Me desperté de golpe, sin saber por qué. No escuché un ruido fuerte. No hubo un sonido claro que me alertara. Fue más bien una sensación. Esa clase de intuición que aparece antes de que tu mente pueda justificarla. Como si algo no estuviera bien. Me quedé quieto dentro de la tienda, escuchando. Silencio. Respiré lento. Intenté convencerme de que había sido un sueño ligero, pero la incomodidad persistía. Así que agarré el rifle, tomé la linterna y abrí la cremallera con cuidado. Iluminé alrededor del campamento. Nada. Los árboles inmóviles, la oscuridad densa, ningún movimiento visible. Regresé a la tienda sintiéndome ligeramente ridículo por haber reaccionado así. Me tumbé otra vez, pero algo me empujó a revisar mi mochila. Fue entonces cuando lo noté. Mi billetera no estaba. Al principio pensé que la había guardado en otro compartimento. Revisé todo con calma. Después con más urgencia. Saqué ropa, comida, equipo. Nada. No estaba. Mi primera reacción fue culparme. Tal vez la había dejado caer en el sendero. Tal vez la había puesto en un lugar distinto sin recordarlo. Pero algo no encajaba. Yo no soy descuidado con mis documentos, menos en un viaje así. Me quedé despierto el resto de la noche, intentando racionalizarlo. Al día siguiente continué caminando. No tenía señal celular en esa sección del sendero, así que no podía cancelar tarjetas ni reportar nada. Solo podía seguir avanzando. Intenté convencerme de que la había perdido yo mismo, pero al día siguiente desapareció un encendedor. No le di demasiada importancia. Pensé que quizás se había caído del bolsillo. Luego desapareció mi navaja suiza. Después un par de barras energéticas. Objetos pequeños, aleatorios. Y fue entonces cuando la idea empezó a tomar forma en mi mente. Alguien estaba entrando en mi tienda mientras dormía. Intenté luchar contra ese pensamiento. Era absurdo. ¿Quién recorrería kilómetros de bosque solo para robar pequeñas cosas de un excursionista? Y si alguien realmente estaba ahí, ¿por qué no llevarse el rifle? ¿Por qué no la comida entera? ¿Por qué no algo más valioso? La respuesta que se formaba en mi cabeza era peor que cualquier robo. Porque no parecía que estuvieran robando por necesidad. Parecía que estaban jugando. La cuarta noche, até la cremallera de la tienda desde dentro, improvisando un pequeño nudo para que fuera más difícil abrirla sin hacer ruido. Dormí con el rifle a mi lado, completamente despierto durante horas. En algún momento el agotamiento me venció. Desperté al amanecer. Nada más había desaparecido, pero para entonces la paranoia ya se había instalado en mi mente. Durante el día, caminaba mirando constantemente por encima del hombro. Cada crujido entre los arbustos me hacía girar la cabeza. Cada sombra entre los árboles parecía moverse justo fuera de mi campo de visión. No tengo antecedentes de ansiedad. Nunca he sufrido ataques de pánico. Pero esos días comencé a entender lo que se siente cuando tu propio cerebro empieza a trabajar en tu contra. El aislamiento empezó a afectarme. Un día,
Sentí claramente que pisaba un charco profundo. Escuché el chapoteo. Sentí el agua fría atravesando el calcetín. Di un salto hacia atrás. Miré al suelo. Estaba completamente seco. Me quedé inmóvil varios segundos. Había sentido el agua, con absoluta claridad, pero no había nada. Fue ahí cuando comprendí que algo estaba cambiando en mi cabeza. Y aún así, no tenía opción. Retroceder implicaba pasar más noches ahí. Avanzar implicaba lo mismo. Estaba atrapado en el sendero con la certeza creciente de que alguien me seguía y con la sospecha aún más inquietante de que mi mente estaba empezando a fracturarse. El sexto día me desperté antes del amanecer. No por un ruido, no por un sueño. Me desperté porque tenía la certeza absoluta de que alguien estaba de pie frente a mi tienda. No escuchaba respiración, no pasos, no el crujido de ramas, pero lo sabía. Hay una sensación muy específica cuando alguien te observa. No es un pensamiento, es algo físico, una presión en el pecho, una alerta primitiva que no viene de la lógica, sino de algo más antiguo. Me quedé completamente inmóvil dentro del saco de dormir, sosteniendo el rifle contra mi pecho. Pasaron segundos, luego minutos. Nada. La tela de la tienda no mostraba sombras, no se movía. El bosque estaba en silencio. Finalmente, reuní el valor y encendí la linterna. La luz atravesó la tela verde y proyectó formas irregulares de los árboles alrededor. Abrí lentamente la cremallera. Salí. No había nadie, pero esta vez algo sí era diferente. El suelo frente a la entrada estaba removido. No eran huellas claras, pero la tierra estaba alterada, como si alguien hubiera estado parado allí durante un rato, cambiando el peso de un pie al otro. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Ya no podía fingir que estaba imaginándolo todo. Alguien sabía exactamente dónde estaba cada noche, y lo más inquietante, sabía que yo estaba dormido. Ese día caminé más rápido de lo habitual. El paisaje dejó de parecer hermoso. Los árboles altos comenzaron a sentirse como columnas de una prisión natural. Cada tramo del sendero parecía idéntico al anterior, como si no avanzara realmente. Intenté calcular mentalmente cuánto faltaba para llegar al coche. 3 días más, si mantenía el ritmo. 3 noches más. La paranoia comenzó a filtrarse en todo. Me detenía constantemente, escuchando. Varias veces giré bruscamente convencido de haber visto una silueta entre los troncos. Nunca había nadie, o al menos nunca pude demostrar que lo hubiera. Esa noche decidí no armar la tienda inmediatamente. Esperé a que oscureciera casi por completo y luego me desvié del sendero mucho más de lo habitual. Caminé unos 20 minutos entre la vegetación densa hasta encontrar un claro pequeño. Si alguien me estaba siguiendo por rutina, esa noche tendría que buscarme. Monté el campamento en silencio. Cené poco, apenas tenía hambre. Me obligué a permanecer despierto. Las horas pasaban lentas. El bosque nocturno tiene sonidos propios. Ramas que crujen, animales pequeños moviéndose, el viento deslizándose entre las hojas. Intenté diferenciar lo normal de lo extraño. En algún momento, cerca de la medianoche, lo escuché. Un paso. No el movimiento ligero de un animal pequeño, un paso humano, pesado, lento. Congelado, apagué la linterna. Oscuridad total. Mi corazón latía tan fuerte que estaba convencido de que podía oírse a varios metros. Otro paso, más cerca. La respiración se me cortó. No sabía si disparar hacia la oscuridad o esperar. La lógica me gritaba que no disparara sin ver, que podía ser cualquier cosa, pero el instinto me decía que algo estaba allí. Entonces ocurrió algo que todavía no puedo explicar. Escuché mi propio nombre, susurrado. No fuerte, no claro, pero lo suficientemente reconocible para que la sangre se me helara. Nadie en el sendero sabía exactamente dónde estaba. No había compartido mi ubicación en tiempo real. Y aún así, alguien lo susurró desde la oscuridad. David.
No era un grito, era casi una caricia. El miedo que sentí en ese instante fue diferente a cualquier otro que haya experimentado. No era solo peligro físico, era la sensación de que mi privacidad más profunda había sido invadida, como si algo hubiera estado observándome mucho antes de que yo fuera consciente. Apunté el rifle hacia donde creía que venía la voz. ¡Sal ahora!, grité. Silencio. Luego, a mi izquierda, un movimiento rápido entre los arbustos. Encendí la linterna de golpe. La luz iluminó una figura. Un hombre, de pie a unos 15 metros, inmóvil. No llevaba mochila visible. No parecía estar acampando. Su ropa estaba sucia, desgastada. El rostro era difícil de distinguir con la luz directa, pero lo que más me perturbó fue su expresión. No parecía nervioso, no parecía agresivo, parecía curioso, como si me estuviera estudiando. «¿Qué quieres?», pregunté, sin bajar el arma. No respondió, solo ladeó ligeramente la cabeza y dio un paso atrás, después otro y otro, hasta que la oscuridad lo tragó por completo. No corrí tras él, no fui lo suficientemente estúpido para hacerlo. Pasé el resto de la noche sentado, con el arma apoyada sobre las rodillas, esperando que regresara. No lo hizo. Al amanecer empaqué todo con manos temblorosas y caminé sin detenerme más de lo necesario. Ya no me importaba el paisaje, no me importaba el cansancio, solo quería salir de allí. Esa última noche, la más cercana al coche, no ocurría nada, demasiado nada. Un silencio tan absoluto que resultaba innatural. Al día siguiente llegué al estacionamiento. Mi coche seguía allí. Me subí, cerré las puertas y conduje durante casi una hora antes de sentir que podía respirar con normalidad. Cuando finalmente tuve señal, cancelé tarjetas, llamé a mi banco y denuncié la pérdida de documentos. Nunca supe quién era ese hombre. Nunca supe cómo conocía mi nombre. Nunca supe cuánto tiempo llevaba siguiéndome. Pero hay algo que sí sé. Desde entonces, no puedo dormir en silencio absoluto. Porque cuando todo está demasiado quieto, cuando no hay ruido alguno, todavía siento esa presión en el pecho, como si alguien estuviera de pie frente a mi cama, observando, esperando a que cierre los ojos. Nunca creí en fantasmas. Trabajé durante casi 6 años como guardia de seguridad en turnos nocturnos, hospitales, almacenes, edificios de oficinas. He visto de todo, gente intentando colarse, empleados que olvidan apagar luces, indigentes buscando refugio, pero nada que no pudiera explicarse con lógica, hasta que acepté el turno en el edificio viejo de la zona industrial. El lugar había pertenecido a una empresa tecnológica que quebró años atrás. Ahora solo era una estructura enorme, casi vacía, que una inmobiliaria mantenía mientras intentaba venderla. Mi trabajo era simple: rondas cada hora, revisar cámaras, asegurar accesos. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. Los edificios vacíos tienen un tipo de silencio particular. No es como el de una casa. Es más profundo, más pesado, como si el aire mismo estuviera detenido. Las cámaras funcionaban bien, aunque algunas tenían interferencia leve, nada fuera de lo normal en una instalación antigua. A medianoche hice mi primera ronda completa. 3 pisos, un sótano y la azotea. Todo cerrado, todo vacío. A las 2:17 a.m. escuché el primer ruido. Un golpe seco, metálico. Venía del 3er piso. Pensé que sería una puerta mal asegurada moviéndose con el viento. Tomé la linterna y subí por las escaleras. Mientras caminaba, el sonido se repitió. Clang, como algo cayendo al suelo. Cuando llegué al 3er piso, el pasillo estaba completamente oscuro. Solo mi linterna iluminaba fragmentos de paredes desconchadas y oficinas abiertas. El ruido había cesado.
Revisé una por una las habitaciones. Nada fuera de lugar, ni ventanas rotas, ni puertas abiertas. Volví a la sala de monitoreo con la sensación de haber reaccionado de más. Pero al revisar las cámaras noté algo extraño. En la cámara del tercer piso, la que apuntaba al pasillo central, había un parpadeo que no había visto antes, una interferencia breve. Retrocedí la grabación unos minutos. Ahí estaba. Durante menos de un segundo, justo antes del golpe metálico, la imagen se distorsionaba y aparecía algo. Una silueta, no una forma clara, solo una figura oscura, más negra que el propio pasillo sin luces, y luego desaparecía. Pensé que era un error de compresión de video, un fallo técnico. Apagué la pantalla y me serví café. A las 3:40 am volvió a ocurrir. Esta vez no fue un golpe, fue el sonido de pasos, lentos, arrastrados, desde el sótano. Bajé con más cautela. El sótano era el área que menos me gustaba. Techos bajos, tuberías expuestas, el olor a humedad permanente. Encendí la luz general. Nada. Pero cuando regresé al cuarto de cámaras, el monitor del sótano mostraba movimiento. La puerta de la sala de calderas estaba abierta. Yo recordaba haberla dejado cerrada. Revisé la grabación. No mostraba a nadie entrando. La puerta simplemente estaba cerrada en un fotograma y abierta en el siguiente, sin transición, sin figura, sin explicación. Esa fue la primera vez que sentí algo que no podía etiquetar como incidente normal. No era miedo todavía, era incomodidad. La segunda noche, llegué decidido a probar que todo tenía una causa racional. Revisé personalmente cada cerradura antes de iniciar el turno, verifiqué las cámaras, golpeé ligeramente algunas puertas para comprobar si podían producir el sonido metálico que había escuchado. Nada coincidía. A las 2:17 am, exactamente la misma hora que la noche anterior, las luces del tercer piso parpadearon, solo por un segundo, suficiente para que el monitor mostrara esa misma silueta oscura al fondo del pasillo. Esta vez no fue un parpadeo aleatorio. Se movió, avanzó un paso hacia la cámara. Mi piel se erizó por completo. No era interferencia, había forma, había intención. Y lo peor, cuando amplié la imagen, pude distinguir algo más. La figura no tenía rasgos, pero estaba orientada directamente hacia la cámara, como si supiera que yo la estaba observando. No subí esa vez. Me quedé en la sala de monitoreo, observando la pantalla durante horas, esperando que volviera a aparecer. No lo hizo, pero a las 4:03 am, todas las cámaras se apagaron al mismo tiempo durante 3 segundos. Cuando regresaron, la puerta de la sala de monitoreo, la que estaba detrás de mí, aparecía abierta en la cámara del pasillo. Yo la había cerrado y nadie había entrado, o eso creía. No escuché la puerta abrirse detrás de mí. Eso fue lo primero que me perturbó. El monitor mostraba claramente la puerta de la sala de monitoreo abierta, pero yo no había oído ni el clic del pestillo ni el roce contra el marco. Nada. Solo el zumbido constante de los equipos y mi propia respiración. Me giré lentamente. La puerta estaba cerrada, exactamente como la había dejado. Sentí un vacío en el estómago. Volví a mirar la pantalla. En la cámara del pasillo, la puerta seguía abierta. Un segundo después, en el monitor, comenzó a cerrarse sola, sin nadie visible empujándola. El movimiento era lento, natural, como si una mano invisible la guiara con cuidado. El pestillo encajó. La transmisión siguió normal. Me quedé inmóvil varios minutos, intentando sincronizar lo que veía con lo que vivía. Abrí la puerta real. El pasillo estaba vacío. La cámara no mentía. Esa era la misma puerta, el mismo ángulo. Pero en el mundo físico, nada se había movido.
Regresé al escritorio sintiendo algo que ya no podía llamar simple incomodidad. Era la sensación de que el edificio no solo estaba activo, sino consciente. A las 2:17 a.m. de la tercera noche, decidí estar preparado. Subí al tercer piso antes de la hora exacta y me quedé en el pasillo central con la linterna apagada, esperando. El silencio era absoluto. Miré mi reloj. 2:16. 2:17. Las luces parpadearon, y frente a mí, al fondo del pasillo, donde la oscuridad era más espesa, la vi sin necesidad de una cámara. La silueta estaba allí, más definida que antes. Alta, delgada, inmóvil. No era sombra proyectada, no había luz detrás que la generara. Era una ausencia de luz, un vacío con forma humana. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un frío intenso recorriéndome la espalda. Quise dar un paso atrás, pero no pude. No porque algo me sujetara, sino porque la figura comenzó a moverse hacia mí. No caminaba, no desplazaba los pies, simplemente se acercaba, como si el espacio entre nosotros se comprimiera. Encendí la linterna y apunté directamente. La luz la atravesó. Literalmente. No proyectó sombra, no reflejó superficie. Era como iluminar humo oscuro. Pero cuando la luz la tocó, escuché algo. Un susurro, muy bajo. No provenía de mis oídos. Venía de dentro. Como si alguien pensara dentro de mi cabeza con una voz que no era la mía. Te veo. Retrocedí de golpe, tropezando contra la pared. Parpadeé. La figura ya no estaba. El pasillo volvió a ser un pasillo vacío y deteriorado. Corrí hacia la sala de monitoreo. Revisé la grabación. En la cámara se veía mi cuerpo solo en el pasillo, apuntando la linterna hacia la nada, retrocediendo bruscamente sin motivo aparente. No había ninguna silueta registrada. Nada. Solo yo, respirando con dificultad frente a un espacio vacío. Esa fue la primera vez que dudé seriamente de mi propia mente. Tal vez el aislamiento nocturno estaba afectándome. Tal vez el estrés. Tal vez el edificio solo era un detonante para algo que ya estaba dentro de mí. Pero entonces ocurrió lo que terminó de romper cualquier explicación lógica. A las 4:03 a.m., la misma hora de la noche anterior, todas las cámaras volvieron a apagarse durante 3 segundos. Yo conté en voz alta. 1, 2, 3. Cuando regresaron, todas mostraban el mismo encuadre. Mi rostro, desde distintos ángulos, como si las cámaras, en lugar de apuntar a pasillos y puertas, estuvieran enfocándome directamente a mí. No era una superposición, no era edición, era la transmisión en vivo. En cada monitor aparecía yo sentado frente a las pantallas, mirándome a mí mismo. Pero en esas imágenes, yo no estaba mirando las cámaras, estaba mirando directamente al lente, con una expresión que no reconocía, una sonrisa leve, inmóvil. Giré lentamente hacia la cámara real, instalada en la esquina del techo de la sala. Yo no estaba sonriendo. Mi rostro estaba rígido, pálido. Pero en los monitores seguía sonriendo durante 5 segundos completos. Luego la imagen volvió a la normalidad. Las cámaras regresaron a sus posiciones habituales. Los pasillos reaparecieron vacíos. Esa fue mi última noche en ese edificio. Presenté mi renuncia al día siguiente. No di muchos detalles. Solo dije que no me sentía cómodo trabajando solo allí. Nunca volví, pero lo que más me inquieta no es lo que vi en las cámaras. Es lo que ocurrió semanas después. Una noche, ya trabajando en otro lugar, me desperté sobresaltado en mi apartamento. Sentí esa misma presencia,
esa misma presión en el aire. Me levanté y caminé hasta la sala. Nada fuera de lugar, hasta que noté algo en el televisor apagado. En la pantalla negra se reflejaba mi figura, de pie, mirando hacia el vidrio, pero detrás de mí, en el reflejo, había una segunda silueta, alta, delgada, inmóvil. No me atreví a girarme porque ya entendí algo. No estaba en el edificio. Nunca estuvo allí realmente. Solo necesitaba un lugar vacío para que yo la notara. Y ahora sabe dónde vivo. Y cada vez que apago una pantalla, cada vez que me veo reflejado en un vidrio oscuro, me pregunto si la sonrisa que veo es realmente mía, o si algún día, cuando parpadee, será ella la que esté mirándome desde dentro.